primero hay que decir que Sri Lanka hay que ubicarlo geográficamente, es esta isla que está en abajo India, de la India. Abajo, es una islita que está ahí en la costa este de India, y este fin de semana vimos una cantidad de manifestaciones impresionantes, irrumpieron en edificios públicos, irrumpieron en la casa del presidente, que tuvo que huir, se lo han llevado a un lugar seguro, no se sabe a dónde. Sri Lanka pues lleva meses de inflación, hay que decirlo, inflación récord en ese país, hay escasez de combustible, hay escasez de medicamentos, hay cortes importantes de electricidad. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, con el gusto de saludarte el día de hoy. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás, Pedro? Sí, con muchísimas cosas que platicar contigo, por supuesto lo de Sri Lanka, pero también después ver lo que vamos a estar viendo en la semana. Tenemos un aniversario de lo que pasó en Cuba hace un año y bueno, la agenda de Joe Biden con el presidente de México. Exacto, ya se están preparando, ¿no? ¿Cuándo es la reunión con López? Mañana, ¿no? Hoy sale López Obrador a Washington, justamente. La reunión es mañana y va a ser una reunión rapidísima, Pedro, porque pues después, mañana se reúnen. Van a hablar de Julian Assange y ya. Sí, pero ve nada más qué poco tiempo tiene, porque ahora sí que Joe Biden tiene una agenda súper apretada. Va a recibir mañana al presidente de México, como te digo, y acabando la reunión se va a Medio Oriente a otra gira que tiene de 4 días, que originalmente, Pedro, se iba a continuar esta visita que va a ser a Medio Oriente con la que tuvo en el G7, iban a ser 10 días en el exterior, pero finalmente se decidió que por la edad del presidente, lo pesado, tenía que regresar, y es por eso que encajan esta reunión con el presidente de México, y es por eso que no se había confirmado por la Casa Blanca. Ahora entendemos, no se había confirmado porque posiblemente Joe Biden no regresaba a América después del G7 para hacer esta gira por Medio Oriente. Sí regresa a hacer una pausa y ahí es donde agendan esta reunión de mañana con el presidente de México, Pedro. Hombre, pues bueno, pues ya estaremos viendo. A ver, platícanos, ¿qué pasó en Sri Lanka? ¿Qué pasó en Sri Lanka? Es lo que este fin de semana pues nos preguntábamos. Finalmente, primero hay que decir que Sri Lanka hay que ubicarlo geográficamente, es esta isla que está en abajo India, de la India. Abajo, es una islita que está ahí en la costa este de India, y este fin de semana vimos una cantidad de manifestaciones impresionantes, irrumpieron en edificios públicos, irrumpieron en la casa del presidente, que tuvo que huir, se lo han llevado a un lugar seguro, no se sabe a dónde, y esto ya forzó a que va a renunciar el miércoles él y el primer ministro. Y además, vamos a ver las imágenes de todo esto y después explicamos por qué está sucediendo esto. Primero me gustaría ponerte el video de cómo queman las casas de otros políticos, no del presidente, pero para que veamos las escenas de la violencia que estamos viendo. Mira, vamos a ponerla. Así incendian varias casas de políticos y luego van a la casa del presidente, Pedro. Unas imágenes impresionantes. No podían entrar al principio, eran recibidos a balazos por la Guardia de Seguridad, pero quiero que veas este video donde se ve la cantidad de personas que rodean la casa del presidente de Sri Lanka y después vemos qué pasó después. Mira. Qué bárbaro. Todos estos alrededor de esta casa que, como puedes ver, suntuosa, enorme, y bueno, ahí estaban tratando de entrar. Obviamente el presidente en este momento ya no estaba ahí, ya lo habían sacado porque, pues imagínate, estaríamos hablando de que lo hubieran linchado, pero bueno, finalmente logran entrar y bueno, ya lo que se viralizó es la fotografía de toda esta gente en las instalaciones de la casa, incluso en la alberca. El video de la alberca que se viralizó, pues te lo pongo para que lo veamos, Pedro. Ahí están.
Oye, pero se metieron a bañar a la regadera del presidente, se echaron la siesta en su cama, no, eso fue. Yo pensé que eran Los Pinos. Parecía Yo Los dije, Pinos. a mí se me hace que llegó el instituto para devolverle al pueblo lo robado en Sri Lanka, con eso de que abren todo. Entonces yo cuando vi a la gente nadando en la alberca presidencial dije, pues seguro es donde se bañaba Fox, porque pues esto no puede más que tener la inspiración de López Obrador escrito por todos lados. Yo cuando vi el video de la alberca, lo que pensé, pues es que la alberca de la Casa Gris no la tiene ni el presidente de Sri Lanka, porque claro. Pues de comparar, ¿no? ¿Te parece? Pero sí decías que tomaron todas las instalaciones, se bañaron. Mira, vamos a ver esas fotografías. Se acostaron en su cama. Mira, vamos a poner 3. Ahí están este es en la recámara del presidente de Sri Lanka. Y luego este es el baño del presidente de Sri Lanka, y ahí también, pues de una vez después de la alberca, pues ahí a la regadera. Y esta es la sala, donde ya... Eso es lo que está pasando en Sri Lanka. Sí, impresionante, Pedro. Y ahora pues hay que ver por qué, ¿no? ¿Cuál es la razón de todo esto? Sri Lanka pues lleva meses de inflación, hay que decirlo. Inflación récord en ese país. Hay escasez de combustible, hay escasez de medicamentos, hay cortes importantes de electricidad que afectan no a un sector, sino a la mayoría de sus 22 millones de habitantes. Y, como te digo, el presidente tuvo que salir huyendo, escoltado a un lugar seguro, porque no había manera ya. El país tiene una deuda externa acumulada de casi 50,000 millones de euros y ahorita está tratando de negociar un acuerdo de rescate, no le queda de otra, con el Fondo Monetario Internacional, porque el país dejó de pagar su deuda externa. El país está en un colapso económico, el país está en quiebra para acabar pronto, y esta es la peor crisis que esta pequeña isla ha visto desde que se independiza de Gran Bretaña en 1948. El problema aquí es que ha estado dominada por una dinastía política por 20 años. O sea, se van pasando el poder de familia en familia, y entonces pues esto es una cosa ya insostenible. Las protestas comenzaron hace 3 meses, cuando las autoridades empezaron con estos cortes que te digo de electricidad, de más de 13 horas, los dejaban sin luz. Y empezaron estas manifestaciones, desembocaron en lo que vimos hoy en estas imágenes. Y bueno, ¿qué hay hasta ahorita? Hay al menos una decena de civiles muertos, supongo que será más, pero esta es la versión oficial. Hay más de 200 heridos y 600 detenidos. Y esto es lo que estamos viendo. En abril, la presión de los manifestantes provocó incluso que renunciaran muchos del gabinete del actual presidente, todavía presidente hasta el miércoles, y esto fue ya insostenible este fin de semana, Pedro. Totalmente, pues qué impresionante. Yo cuando veía las imágenes decía, ¿qué está pasando en sí? ¿Qué está pasando? Porque un río de gente desbordado, todo esto en lo que es ahora sí que una revolución de terciopelo. No es la primera vez que vemos un incidente de este tipo en donde ya el pueblo se harta y llega a estas consecuencias. Tomen nota, tomen nota, porque el cansancio social deriva en este tipo de acciones. Exactamente. Que son lamentables, son lamentables, pero esto es en lo que deriva el cansancio social. Esto es el resultado del populismo, este es el resultado de tiranías, que lo vemos en donde la ignorancia se mezcla con el poder. Entonces, te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Pablo, es importante que tomemos nota de lo que pasa alrededor del mundo y veamos y hagamos una introspección de lo que en realidad estamos viendo ahí, mi querida Adriana. Sí, el hartazgo de la población, como dices tú, y bueno, no hay que irnos de este comentario sin decir que justamente hablando de este tema, hoy se cumple 1 año de esta masiva protesta en Cuba, esta protesta del 11 de julio, te acordarás, donde claro, pensábamos que ya se acababa la dictadura cubana y realmente no pasó nada. Hoy es 1 año, salieron justamente a decir libertad, afuera la dictadura, y vemos una cantidad de arrestos, represión, persecución, desaparecidos políticos hasta ahorita, 701 que siguen encarcelados en Cuba simplemente por haber salido a protestar. Y acuérdate, Pedro, cómo este populista dictador Miguel Díaz-Canel le decía a su misma gente que se enfrentaran unos a otros para evitar estas protestas. El movimiento San Isidro, hoy 1 año,
con esta canción que tanto escuchamos que se llama Patria y Vida, que seguramente estaremos escuchando el día de hoy, un año de esas protestas en Cuba y hasta ahorita no ha pasado nada. Nada más para que veamos qué pasa, como dices tú, en los regímenes populistas, dictatoriales, donde la gente acaba hartándose. Así es, mi querida Adriana, y bueno, por supuesto estaremos muy al pendiente mañana de la reunión con el presidente López Obrador y Joe Biden, en donde espero que se toquen más temas y no nada más la payasada esta del presidente en torno a Julian Assange. Como siempre te agradezco, Adriana, bonito inicio de semana, te mando todo mi cariño. Yo también, Pedro, que estés muy bien. Central FM. Equilibrio.